versículos 9 en adelante, versículos 20 o 21 mejor en adelante. Vamos a empezar ahora leyendo el versículo 20 que ya hemos tratado. Dice la Escritura: pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta aquí nos quedamos con esta reflexión de la palabra de Dios, recordando que en las semanas anteriores inclusive les mostré lo que es una página en internet de un grupo cualquiera que se dedica a la cuestión de la mentalidad, de las cuestiones esotéricas, y estábamos viendo cómo algunas cosas que conocemos entre los grupos cristianos como que está apareciendo en la iglesia, como es, y ya lo hemos visto mucho, el declarar, el decretar, que son parte de lo que se usa en brujería. Porque a Dios no se le decreta ni se le declara nada, porque Dios no está sujeto a ningún hombre. Entonces nosotros vimos que teníamos que morir en Cristo a las cosas del mundo. Porque el que muere en Cristo absolutamente queda libre de las cosas del mundo. Recordarán ustedes que tratamos sobre la cita de Romanos, en donde nos recuerda esa historia o ese ejemplo de la mujer casada que en un momento dado muere su marido. La mujer, mientras está vivo el marido, está sujeta a la ley del marido. Pero cuando el marido muere, ella está libre y puede volverse a casar. No hay ninguna duda en esto, todos estamos seguros y de acuerdo en esto. Bueno, en la vida espiritual es exactamente lo mismo, y es lo que está tomando Pablo. Y es el hecho de que cuando el hombre vive antes de conocer a Cristo, está viviendo bajo las reglas del mundo, sin la posibilidad jamás de poder dejar de pecar de ninguna manera, porque su organismo, su mente, su corazón están inmersos en el pecado y no puede salir de él. Es como haber caído en una trampa. Una trampa siempre es más fuerte que lo que atrapa. Nunca van a pensar ustedes, o les ha tocado alguna vez poner una trampita así de este tamaño para un ratoncito que tienen en la casa y resulta que es un ratón de este tamaño y se lleva hasta la trampa. No, las trampas tienen que ser del tamaño que logren sujetar a la presa y no la dejen salir. Eso es lo que están haciendo. Nosotros cuando vivimos en el pecado y antes de conocer a Cristo vivíamos así, atrapados por nuestro propio pecado para la condenación eterna. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad, ya lo leímos, de ser inmersos de nuevo en nuestro bautismo en Cristo, habiendo recibido el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y nos hace vivir de nuevo, y entonces vamos a haber muerto a los rudimentos del mundo. ¿Se acuerdan ustedes? Rudimentos que ya dejamos atrás, que ya no conocemos más. Estos rudimentos nos llevan entonces a olvidarnos de las cosas de Dios y recordar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque son las cosas antiguas del mundo. Un poquito de agua. Entonces, aquí nos dice la Escritura: ¿por qué si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? Digo, pues si habéis muerto en Cristo, ya moriste en Cristo al mundo. Entonces, si ya moriste en Cristo al mundo, ¿cómo es que vienes de nuevo a las cosas del mundo? Tanto trabajo que nos costó salir de las cosas del mundo, y ahora regresamos a ellas. Dice el versículo 20, en la tercera parte: ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo? Qué chistoso. Les había explicado yo como aquel loquito que se toma con un martillo y se empieza a golpear los pies, paz. Le pregunta a una persona: ¿y por qué te pegas en los pies? Así somos nosotros, masoquistas, ¿sí? Pecando y metiéndonos al pecado y regresando a él. Y dice el loquito: no, si no es que sí me duele, pero veas qué rico siento cuando dejo de hacerlo. O sea, cuando nos libera Dios, estamos en una situación cómoda, tranquila, nuestra paz está totalmente en nuestro corazón. Podemos vivir las situaciones que vivimos en el mundo con calma, con paz. Cuando estamos en el mundo, las situaciones nos sacan de nuestro quicio, nos llevan a depresión, nos llevan a sufrimiento profundo, porque no vemos la salida. Pero cuando estamos en Cristo, la promesa está delante.
y está a los ojos de nosotros porque está en su escritura y prometida para cada uno de nosotros. No podemos dejar de pensar que nuestro cuerpo está todavía sujeto al pecado. Nuestro corazón está libre, nuestro cuerpo está sujeto. Es algo que es importante, ¿por qué? Porque todavía nuestro cuerpo de pecado, lo dice Pablo mismo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecador pecará hasta el momento en que muera. Todavía en el último respiro y antes de salirnos de esta tierra, todavía tenemos la posibilidad de seguir pecando. Pero cuando ya hemos convertido nuestro corazón, lo ha convertido el Señor y lo ha transformado en un corazón de creyente, ese pecado ya fue pagado por Cristo. Por lo tanto, estamos libres de ese pecado, no porque estemos libres de pecar, sino porque estamos libres del pecado en Dios. Por eso importa mucho que estemos seguros de ser creyentes o de no ser creyentes, porque el que está creyendo que es cristiano y no lo es, un día se va a encontrar con una realidad tremenda. Porque el día que nosotros muramos, ¿se acuerdan ustedes? Estamos muriendo en este momento, estamos cerrando nuestros ojos a la vida y estamos despertando inmediato, conscientes, plenamente conscientes a la nueva vida. Y la nueva vida puede ser el cielo o el infierno, no hay de otra. Fíjense bien cómo es la gente, y esto lo vemos muy muy claro, reflejado en Números 11, del 1 al 5. Esto es una forma de ver nosotros cómo Israel vivió esta situación, y esto nos lo traslada a nosotros para poderlo ver. Números 11, del 1 al 5 dice: y el pueblo comenzó a quejarse de la adversidad a oídos del Señor. Estaban comiendo en el desierto, y tristemente para los judíos, para los israelitas, no judíos, ¿sí? Para los israelitas, estaban habiendo salido de Egipto, entrando al desierto, sufriendo las penalidades del camino y todo lo demás, pero, ¿se acuerdan ustedes? Al tercer día de haber empezado a caminar en el desierto, se les acabó el agua y protestaron contra el Señor porque no tenían agua. Después de que acababan de ver 10 plagas tremendas en contra de sus opresores para haberlos liberado. Habían pasado 400 años de opresión, de esclavitud constante, y cada día más grave y más grave y más grave, porque los faraones los iban imponiendo cada vez más fuertes. Y así ellos están quejando por la adversidad que tenían. Y dice: y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió de un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, es porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Versículo 4. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Fíjense bien, el populacho, la gente, el pueblo, tenía un deseo insaciable. Y así es la carne del hombre, insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y decían: ¿quién nos dará carne para comer? Ya tenían el maná desde meses anteriores. No les faltaba nada. El maná era para ellos su alimento. Un alimento, diríamos, técnica y perfectamente balanceado para necesidades de cada persona. No les faltaba nada. Les llenaba su necesidad de alimento. Les llenaba su necesidad de energía. Les llenaba de vitaminas y de todo lo que les hiciera falta para poder darles una vida sana, sanísima en el desierto. Todo lo tenían allí. Pero ellos querían carne. No lo que Dios había mandado, sino querían lo que ellos decían, un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones y los puerros, las cebollas y los ajos. La comida mugrosa de la esclavitud les parecía más maravillosa que la comida que venía del cielo entregada a ellos de gratis todos los días y sin trabajo de esclavitud. No, ellos preferían estar nuevamente en Egipto, estando otra vez sujetos a la esclavitud, con tal de que les dieran su pescadito y sus puerros
y sus melones. Y así somos nosotros los creyentes, regresando de nuevo a las cosas viejas que hemos dejado atrás para volver otra vez a las cosas que ya debíamos de haber dejado. Y los colosenses estaban ahora tratando de aferrarse a aquellos procesos religiosos, ayunos, los días de guardar, el ascetismo, el legalismo que querían imponerles, todo aquello que había sido los alimentos que estaban prohibidos. Y esto les llevaba a ellos entonces a entender que, por lo menos Pablo, decir, realmente se convirtieron. ¿Cómo es que si ya dejaron todo atrás, sobre todo todas las cuestiones que les estaban atando, la circuncisión y la ley, ¿se acuerdan que habíamos comentado la semana pasada? Nadie que viva en la ley es libre de pecado porque nadie puede vivir por la ley. Todo mundo está muerto a través de la ley porque nadie puede cumplirla. Ahora, ellos tenían que someterse, o querían de nuevo someterse al legalismo que les estaban imponiendo los falsos maestros. Los falsos maestros judaizantes por un lado y los falsos maestros filósofos por el otro. Por un lado los que venían de Judea y por otro lado los que venían de los griegos. Y querían aferrarse a todo este tipo de reglas que les hacían la vida imposible, pero que ellos querían volver a cumplir. Querían regresar. La pregunta sería, así como lo tuvieron ellos, ¿qué moda, qué prejuicios de esta época te hacen o me hacen a mí separarme del Señor? De lo que hoy conozco, ¿qué me impide vivir en una entrega completa en lo que Dios me permite y me pide en su Escritura? Observemos a las personas que nos rodean. ¿En qué está su tiempo? ¿Qué les atrae? Vemos de manera general cómo los deportes, las modas, los coches, los equipos electrónicos, los antros y muchas cosas más ocupan sus vidas y son capaces de perder un día de trabajo, pero no perder un día de estos gozos. Pueden tener una fiesta que les lleve de la mañana del domingo hasta madrugada del lunes y no levantarse a trabajar, eso no importa. Pero el reventón no se puede quedar afuera. Perder el tiempo en cosas que no tienen realmente utilidad para la persona y que no le va a dejar nada, lo prefiere a las cosas de Dios. Entonces no nos levantamos temprano, venimos con sueño, nos cuesta trabajo, no oramos. Ustedes saben que en las estadísticas que se han hecho, no en México, en Estados Unidos, por lo pronto, el creyente promedio ora algo así como 5 minutos diarios. Eso es todo su tiempo de oración al día. Y muchos pastores no oran más allá de 20 minutos diarios. ¿De dónde viene la fuerza para vivir una vida cristiana que valga la pena vivirla si no oramos cada día? El alimento y la fuerza están en la oración. Nuestra relación con el Señor está en su Escritura. Tomar la Escritura y meditarla y a través de la meditación orar. Es la única forma de que realmente podamos vivir una vida que valga la pena vivir. Ahora, viviendo en la vida que tenían los fariseos, hacían notar constantemente que ellos tenían muchas fallas. Ellos utilizaban las tradiciones de los rabinos. ¿Cuáles eran las tradiciones de los rabinos? Ustedes las han oído. Se leía el Talmud, se lee el Talmud, se leen las Midrash, las Mishnah en las sinagogas. Pero, ¿qué es esto? Son los comentarios judíos de los rabinos judíos a lo largo de los años que han hablado de muchas tradiciones y qué es lo que ellos conocen realmente. Tradición, Biblia no. Y son los que nos trajeron la Escritura. Por eso Cristo trabajaba tanto en contra de ellos y constantemente les estaba recriminando. Mateo 15 del 1 al 20. Estaba hablando Dani hace ratito. Mateo 15 del 1 al 20 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Nos estamos dando cuenta? La pregunta es clara. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos quebrantaban los mandamientos de los hombres.
Pero los fariseos quebrantaban los mandamientos de Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Claro, eso no lo podían hacer ellos, no iban a maldecir a sus padres. Pero, versículo 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? ¿Por qué? Porque el padre y la madre eran ancianos cuando este hombre tenía la fuerza de trabajo y tenía la capacidad para poder ayudar a su padre y a su madre y honrarlos. Eso es darles el aporte económico necesario para que pudieran vivir bien. A eso se refiere la palabra honra. Y quitarles el peso de su carga, digamos, de alimentación, de vestido, porque ya son ancianos, porque ya no pueden trabajar igual. Es como si los mataran. Ah, pero eso sí, yo no te puedo dar nada de lo que tengo porque se lo acabo de dedicar a Dios. A eso le llaman ellos haberlo consagrado o haberlo hecho ofrenda a Dios. Entonces ya no podían tocar eso para ayudar a sus padres. Y les dice Cristo, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, mas su corazón está lejos de mí. Pregunta que yo me hago, soy un hipócrita que honro a Dios solo con mis labios, pero mi corazón está muy lejos de él. Me lo aplico, me lo pongo encima. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia puedo ser fariseo e hipócrita. Porque eso sí, traigo mi Biblia, canto el domingo, vengo a la iglesia, voy a algún estudio, pero no vivo mi vida cristiana como Dios lo pide. Vivo lo de fuera, lo externo, la religión, pero no vivo una vida que realmente honre a Dios. Dice el versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Doctrinas quiere decir enseñanzas derivadas de la Escritura. Y estos hombres estaban, los fariseos, enseñando al pueblo judío como doctrinas los mandamientos de hombres. O sea, la basura que ellos tenían en su mente por ser una mente pecadora de hombres caídos, eso es lo que estaban enseñando como si fuera ordenanza de Dios. Y a los hombres que estaban aprendiendo de ellos, les estaban dando pura basura a comer y estaban aprendiendo pura basura también. ¿Qué capacidad tenían entonces para defenderse del mal? ¿Cómo podían salir de su tristeza y de su miseria espiritual si estaban comiendo basura? Entonces, dice en el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Piensa lo que hablas y lo que dices y te vas a dar cuenta de cuántas cosas has tú contaminado a otros con lo que hablas. Y no necesariamente porque digas majaderías. No se trata solamente de eso, sino porque hablamos mentiras, hacemos engaños, decimos ofensas a otros, aunque no precisamente sean groserías, pero ofendemos a otros con lo que decimos. Y esto es lo que el Señor les dice. Entonces, versículo 12 dice, acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pues claro, ellos que se sentían la élite de Israel, que les digan que son hipócritas porque no cumplen con la ley de Dios. Pablo mismo decía, yo soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprochable. ¿Nos damos idea? Pablo se sentía lo mejor. Y cuando se da cuenta de esto, dice, pero todo lo tengo por basura. Y como dice la palabra textualmente, como estiércol, como excremento de animal. Porque todo lo que tenía era eso, nada más tenía esto. Y luego dice en el versículo 13, versículo 14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Y respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta palabra. No entendían, eran cortos de entendimiento, pero todavía Cristo con todo el amor les responde para no dejarlos sin el conocimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca del hombre es echado a la letrina? Tú haces tu digestión de todo lo que comes y lo que tiras en la letrina ahí se quedó. Eso no mancha a nadie.
Eso no ensucia a nadie, está allá donde debiera de estar. No, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar las reglas de los hombres, y tomar solo lo que Dios nos da, y 2 mandamientos de Dios: amar a Dios y amar al prójimo. No es tan complicado el asunto. Claro, aquí están englobados los 613 mandamientos de la ley, que los judíos cumplían y que nosotros también tenemos que cumplir, pero el que cumple en amor de Cristo, amando a Dios y amando al hermano, los cumple todos. Pero qué difícil es amar al hermano, sobre todo cuando te trata mal, sobre todo cuando te engaña, sobre todo cuando te ofende, sobre todo cuando te roba. Es muy difícil amarlo. Sin embargo, el Señor nos dice, dejen las reglas. Quítate de todas esas cosas. Dice la Escritura también en Colosenses 2:21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso. Y en este momento nos está describiendo el apóstol 3 palabras que enseñan, según los legalistas, y con ellos se inician las doctrinas de los gnósticos, hombres que pensaban que todo lo podían arreglar a través de la mente y que no tenía que ser un cambio en el corazón, porque todo estaba en la mente. Dice, esta lista que les da Cristo, que les da Pablo, es como una ridiculización a lo que estaban enseñando los maestros, los falsos maestros. Es como si dijera, mira, si tú acumulas muchos nos, no hagas, no pintes, no comas, me vas a acumular un sí de vez en cuando. No se puede. Tú no puedes acumular ni un sí por muchos nos que pongas en tu vida. ¿Qué vas a lograr si tú dejas de vivir en esa pasividad como la que vivimos muchísimas veces? Tú no puedes nadar de muertito y seguir a Cristo, porque Cristo va mucho, mucho más rápido que lo que uno puede alcanzar. Es como tomarse de un camión, de un mecate, en patines. Mientras vayas agarrado vas a la velocidad de Cristo, pero a la hora que te sueltes no lo alcanzas. No vas a poder porque no llevas el impulso, no llevas la fuerza, no llevas lo que te conduce a Cristo. Porque Cristo va muy rápido, avanzando en la vida, porque quiere que nuestra vida se haga perfecta. Pablo mismo decía lo que tenía que hacer. Vemos cómo en 1 Corintios 9, 26 y 27 dice lo que un creyente debe de hacer: luchar a brazo partido contra su propia naturaleza. Y esto lo dice de una manera muy simple. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Nos damos cuenta? Estamos hablando de 1 Corintios 9, 26, 27. Ahora, estas disposiciones, estas prohibiciones que tenían ellos hacían esto, que el hombre dejara de preocuparse por su propia vida para seguir reglamentos. ¿Por qué? Porque es más fácil, mucho más fácil, ponerte una penca de maguey en el pecho y decir, con esto voy a sufrir mucho y voy a pedirle perdón a Dios, voy a dejar de fumar, ya no voy a decir mentiras, no voy a tomar una copa de alcohol. Eso no te cambia tu vida. Eso lo puede hacer cualquiera que no es creyente siquiera, y a lo mejor le va a estar mejor que ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene más fuerza de voluntad que tú, pero tú tienes a Cristo y puedes superar con mucho esto que es lo que el Señor nos está pidiendo. La ley mosaica llevaba a la muerte, la ley de Cristo nos lleva a la vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender. Miren, Lightfoot, un gran teólogo, observa, algunas de estas prohibiciones eran sin duda una especie de repromulgación de la ley mosaica, mientras que otras serían exageraciones o añadiduras de ellos mismos, de un carácter rigurosamente ascético, como las que encontramos en los esenios, prototipos de los herejes de Colosas. Por ejemplo, evitar el aceite, el vino o la carne, el rehuir el contacto con extraños o con seres inferiores en la religión y otras prohibiciones más. O sea, ellos de alguna manera
Se sentían que no podían tener contacto con seres inferiores, con los esclavos, porque eran de la alcurnia. O tal vez no podían mezclarse con los extranjeros, porque ellos eran del pueblo escogido. Esto no lo dice Cristo jamás. Ni por mucho que dejes tú de hacer cosas, vas a lograr alguna cosa para ti, para tu propia vida. De alguna forma no podemos hacerlo. En la época actual podemos decir, yo no voy a dejar de decir groserías, o voy a dejar de ir a los antros, o voy a dejar de utilizar ciertas modas, o de leer ciertas revistas, o dejar de usar mi teléfono celular. Esto no te cambia. Absolutamente no te cambia. ¿Por qué? También lo dice en Pablo, se lo dice a Timoteo, enseñándole también contra los falsos maestros. Primera de Timoteo 4:3. Prohibiendo casarse, primera de Timoteo 4:3 dice, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen en ellos los que creen que han conocido la verdad. Es decir, un hombre, por mucho que deje de hacer cosas, sigue cayendo en pecado, y si no está tomado de la ley de Dios, no tiene el corazón exaltado en su parte más importante. Por eso es que tenemos que llegar a nosotros al conocimiento de la verdad a través de que no por muchas prohibiciones vamos a lograr nada, sino por vivir la vida cristiana como Dios nos la pide. Y esto es llevando una vida cambiada, sometiendo nuestro cuerpo, como lo dice Pablo, a la disciplina del amor de Dios, que es mucho más ligera que la disciplina de Satanás, se los aseguro. Muchos ya la vivimos y lo hemos vivido y hemos visto la diferencia de lo que es estar bajo un amo amoroso como Dios o contra un amo brutal como es Satanás. Un ejemplo que les pongo yo, vean cómo se portan los gentes que viven en las cuestiones de la mafia. Allí no te puedes escapar ni así tantito si no cumples con las reglas. ¿Por qué? Porque te matan. Ni siquiera se van a tentar el corazón. El Señor no te mata, el Señor te da vida. De ahí que entonces nosotros tenemos que ver nuestra vida, analizarla, para dejar atrás todas las cosas que nos llevan a ser legalistas. A veces hasta en cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Pero esas cosas nos han llevado al conocimiento del Señor, por un lado, pero por otro lado nos han apartado por seguir cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Y con mucha frecuencia, si examinamos nuestras vidas, todavía arrastramos cosas que traemos de nuestra vida anterior. Por eso importa mucho que las examinemos. Por eso importa mucho que nos examinemos a nosotros mismos, como dice la Escritura, para ver si estamos en la fe. Porque la única manera de dejar atrás todo lo que tenemos que dejar está en el amor a Cristo. Nuestra oración, nuestra lectura de palabra, nuestro transformar cada día nuestro corazón y nuestro someter a nuestro pensamiento y a nuestra vida al amor de Dios para vivir como Dios quiere. No hay otro camino. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Estamos por terminar este estudio. La semana que viene lo terminamos. Terminaremos con los capítulos 22 y los versículos 22 y 23 para ver lo que son estas prohibiciones y finalmente terminar con las reglas absurdas que estaban dando los maestros falsos. Pero llevémonos con nosotros este domingo la idea de que busquemos dentro de nosotros mismos todas estas cosas que nos apartan de Dios. Porque no podemos vivir legalistamente. No podemos vivir ni querer regresar a las cosas que el mundo ya nos quitó. Es nuestro cambio personal lo que hace la diferencia. Y eso lo logró Cristo para nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es someternos. Y someternos. Y someternos. Señor, danos en esta mañana la oportunidad de entender nuestra condición ante ti para poder vivir como tú quieres, para poder hacer las cosas como tú has pedido que se hagan, para poder someternos a nuestra vida como tú quieres, para poder renunciar a nuestra carne y todas las cosas que nos dan placer a lo físico, Señor, mientras que lo espiritual se queda sin cambiar, se queda sin modificar su forma de vivir. Ayúdanos a vivir cada día siendo más obedientes a tu amor, a tu palabra, entendiendo, Señor, por favor, ayúdanos en esto, a entender el sacrificio de Cristo y por amor a Él sufrir nosotros el no poder cumplir como tú quieres que cumplamos, porque Cristo nos entregó su vida por amor y nosotros a veces somos duros de pensamiento para poder cambiar nuestras vidas y ajustarnos a ese amor que nos dio.
Llénanos de tu gracia y de tu bendición esta mañana. Llévanos con bien a nuestras casas. Te damos gracias por la ofrenda, Señor, de este día. Te pedimos que nos des tu amor para poder acercarnos. Te pedimos por los que no han venido. Te pedimos por nuestros familiares inconversos que todavía no saben de tu palabra, para que tú cambies sus corazones y les permitas un día venir a darte gloria y honor a ti. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.